Quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Efesios y vamos a continuar en la secuencia que Dios viene dándonos cada domingo. Él pone el pan, usted y yo nos sentamos y disfrutamos. Amén. Así que Dios tiene a su cargo el menú de esta casa. ¿Usted no le parece eso lindo? Aquí no hay carta de menú. Nuestro Dios elige lo mejor para nosotros. Y como Él conoce tu necesidad y mi necesidad, entonces Él sabe qué es lo que nos va a hablar a cada uno de nosotros. Estoy convencido que en Dios no existen coincidencias. Si ustedes están aquí, están porque Dios apartó este tiempo en este lugar para hablarte a tu corazón. De verdad que me goza ver a Cristi. Ella nos acompaña los jueves, pero bueno, aquí está con nosotros. Es una bendición. Y vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 8, y allí vamos a encontrar y a pedirle al Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. Cierre sus ojos, lleve su mano a su corazón y roguemos juntos al Padre para que hoy, Padre, tú nos hables, para que nuestro corazón sea abierto, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y así, Señor, recibamos tu palabra, que ella, Señor, sea sembrada en cada una de nuestras vidas, para que cumpla el propósito por el cual, Señor, tú la has apartado para nosotros hoy. Toma el control de mis ideas, de mis emociones, de mis pensamientos, de lo que yo soy en mi naturaleza. Y yo te ruego la inspiración de tu Espíritu Santo. Úsame y toma el control de mis palabras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro de Efesios capítulo 5 verso 8. Dígame amén si lo tiene y comenzamos juntos. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es una exhortación y un consejo que el apóstol Pablo le hace a la iglesia que está ubicada en Éfeso. Le está alentando a que ellos vivan de manera coherente al Dios que ellos tienen y que han conocido. Porque tu estilo de vida no puede estar divorciado del conocimiento y de la relación que tú tienes con Dios. Si tú me dices que tú tienes una relación con Dios, tu vida debe manifestar eso. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar debe mostrarme que Dios está en ti y que tú conoces a Dios. Nuestra credibilidad no está en nuestras palabras, amados. Está en nuestros hechos. Solo nuestros hechos pueden hablar de que Cristo nos transformó, de que Cristo nos ama y de que nosotros disfrutamos la vida que Él nos ha dado. Amén. Y ese es el sentido, el deseo, la intención del apóstol Pablo hacia la iglesia de Éfeso. Y a través de esto Él les confronta, porque el deseo de Pablo no solamente sino el de Dios es que nuestras conductas, nuestro estilo de vida sea diferente. Así que dígale al que está a su lado: tu estilo de vida debe mostrarme el Dios que tú sigues. Tristemente, nuestra reputación habla y los que nos conocen, tristemente, tienen que decir que nosotros como cristianos, como gente espiritual, realmente no revelamos a Dios. No damos a conocer a Dios. No somos personas íntegras. Pero Dios quiere que continuemos, perseveremos en ello. Amén. Así que mi deseo en esta mañana es venir a animarte y alentarte a que esa vida, esa clase de vida que solo Dios nos da, podamos vivirla en este 2017. Amén. ¿Está de acuerdo? Amén. ¿Comparte eso conmigo? Amén. Mire algo muy lindo. Quiero leer este verso, el versículo 8,
En la Biblia, lenguaje sencillo. Algunos me dijeron que si es posible conseguir esa Biblia y es muy difícil. Creo que alguien estuvo averiguando si conseguía esa versión y no existe, solamente en los medios digitales. Entonces, pues, a mí no me gusta que usted traiga su Biblia en su celular, pero por causa de que si quiere tenerla, pues me lo aguanto. Amén. Usted sabe que me gusta escuchar el sonido de las hojas. Es importante que usted traiga su Biblia a la iglesia, amén. Pero voy a hacer una excepción si es que usted quiere estudiar esa versión, ¿vale? Mire lo que dice esta versión, dice así, verso 8. No conocer a Dios es como vivir en oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora que le conocen y han pasado a la luz, vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Wow. Me encanta esta versión porque nos expresa la condición y el estado del ser humano cuando no conoce a Dios. Estar en tinieblas es el resultado de estar lejos de Dios o no conocer a Dios. Y aprendimos el domingo pasado lo que significa estar en tinieblas. Más que apagar la luz o tener el recibo vencido en la casa de la luz, tiene que ver con no tener la conciencia que Dios nos da cuando está en el corazón. Cuando el Espíritu Santo está en el corazón de alguien, usted y yo, por más que queramos, no podemos seguir actuando de la misma manera. Porque el Espíritu Santo nos va a susurrar al Espíritu y nos va a decir, ojo, cuidado, eso no me gusta, eso no me agrada. Pero el que no tiene al Espíritu Santo no sabe si lo que está haciendo es correcto o no es correcto. Por eso todo aquel que tiene y conoce a Dios tiene la conciencia de Dios en su corazón. Y continuamente Dios va a estar corrigiendo sus caminos. El apóstol Juan describe que el problema después de haber nacido de nuevo no es volver a pecar. Usted y yo tenemos una lucha diaria. Pero el punto es que cuando pequemos, ¿quién nos va a decir que lo que hicimos está mal? Allí es entonces donde el Espíritu Santo va a producir un dolor en el corazón, nos va a guiar a un arrepentimiento y no nos va a dejar en ese estado. Y en esto podemos evaluar en esta mañana cómo estamos. Cuando fallamos, nos duele fallarle a Dios. Cuando erramos, cuando salimos del camino, podemos ver la presencia real del Espíritu Santo hablándonos, aún recordando la palabra para corregirnos, para hacernos volver a Dios. Si nada de esto ocurre, eso quiere decir que tú y yo realmente no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo le habla a la iglesia. Y es absurdo que una iglesia que acude quizás cada domingo a compartir con Dios, a conocer a Dios, el apóstol Pablo tenga que decirle, ustedes viven como personas que no conocen a Dios. Y lo veo en sus conductas. Mienten, chismean, pelean, son adúlteros, fornican. Por eso en esta mañana mi invitación es que tú vivas coherentemente con el conocimiento que tienes de Dios. Vivas en coherencia, en unión con la misma presencia de Dios que está en tu corazón. Por eso recuerde conmigo, en este tiempo, en este año, el deseo de Dios es que en nuestro estilo de vida mostremos cuánto amamos a Dios y cuánto tenemos de Él en el corazón. ¿Está de acuerdo o no? De hecho, mire lo que dice allí el verso siguiente. Mire lo que dice el verso 10. Perdón, el 11. Vaya al 11. Porque ya habíamos leído el domingo pasado, así que voy a saltearme solamente para recordar un poco. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Usted ya entendió lo que son tinieblas. Sino más bien, ¿qué? ¿Qué dice allí? Hay una versión que dice denúncienlas.
sáquenlas a la luz, expónganlas. Porque aquel que realmente quiere agradar a Dios no vive una vida secreta, oculta. Así vivíamos antes de conocer a Dios. Ocultábamos conductas para que nadie nos señalara y no tuviéramos que corregir y cambiar algunas cosas. ¿Cuántas veces no hicimos tantas cosas que tratamos de ocultar detrás de nuestras justificaciones? De una actitud de orgullo. Yo soy así, nadie me cambia. Pero el que conoce a Dios y tiene a Dios en su corazón, todo el tiempo está exponiendo su vida delante de Dios. Porque cuando la expone, entonces Dios puede decir: oye, hijito, mira, eso no está bien. Amén. ¿Está entendiendo junto conmigo lo que estamos hablando? Y sigue diciendo, mire lo que dice, verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Verso 14, ya le explico ahorita. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz para el hombre. Solo Cristo puede traer conciencia a tu corazón. Usted y yo podemos desgastarnos con quien sea, tratando de convencerlo que corrija su vida. Pero al final vamos a fracasar, porque el único que puede convencer y hacer volver al buen camino es la persona de Jesucristo. Por más elocuente que usted y yo seamos. Y el apóstol Pablo le dice a una iglesia: ustedes están dormidos. Sus conductas, su actitud delante de Dios muestra que están dormidos. Cuando uno está dormido, y si hablamos de aquellos que tienen el sueño pesado, amado, pueden golpear, pueden reír, pueden poner música, pueden mover lo que sea. Pero alguien con el sueño pesado, sus sentidos están totalmente aislados. Y lo que Pablo quiere decir es: ustedes insensibilizaron su corazón. No se dan cuenta aún, que es el peor de los casos, que lo que están haciendo está mal. Y es un cuadro y una radiografía muy grave. Pero a través de esto Dios ha querido venir a hablarnos a nosotros. Amén. Y lo primero que Dios me hablaba para el tema de hoy es que es importante acercarnos a la luz. El tema que estamos manejando es ser hijos de luz. Amén. Amén. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Pero vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 3. Y comprendamos por qué el hombre no se acerca a Cristo. ¿Por qué no se acerca a la luz? Si la luz evidencia y confronta nuestras conductas y lo que tenemos adentro en el corazón, ¿por qué será que el hombre no está dispuesto o no le gusta acercarse a Dios? Podemos hablar del orgullo, de las justificaciones, pero mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 3. Nuestro Señor Jesús está hablando con Nicodemo. Y mire lo que dice allí. Permítame, yo lo voy a leer en otra versión, porque ya lo habíamos leído en la versión normal, que es la que tenemos todos, creo. Pero quiero leerlo en una versión de lenguaje sencillo y así vamos a entender más fácil. Juan capítulo 3, verso 16 dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, está hablando Jesús, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Entonces entendemos que es Cristo la luz. Amén. Pero miren lo que viene a decir ahora. Dice: pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad
que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad sí se acercan a la luz, pues ellos quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. El no acercarse a la luz no solamente es una manifestación de orgullo, es poner en evidencia que realmente en el fondo yo no quiero cambiar. Yo no sé cuántos de nosotros muchas veces no exponemos y hablamos de lo que hacemos. Y la mayoría de las veces es porque no queremos que nadie nos vaya no solamente a juzgar, sino a decirnos: eso que tú haces no está bien. Porque en el fondo nosotros lo sabemos. Hay algo allá que nos habla y nos dice: eso que yo estoy viviendo y haciendo no solamente hace daño a los que me rodean, me está haciendo daño a mí mismo. Está mal. Y esa justificación nos impide acercarnos a Dios. Me sorprende algo, y es que si hay algo que puede poner un impedimento, un estorbo entre Dios y yo, es esa actitud de no querer cambiar. Y diga al que está a su lado: en este año necesitamos quitar de en medio nuestras justificaciones. Necesitamos quitarlas. Queremos ver familias, vidas distintas. Amados, debemos estar dispuestos a tomar las decisiones de cambio. El que no va a Cristo quizás no tendrá la oportunidad de ver conscientemente su realidad. Porque el problema, incluso muchas veces de nosotros al no poder cambiar, es que nosotros no alcanzamos a comprender el porqué de nuestros errores. Personalmente yo he visto conductas mías que yo digo: Señor, pero yo ¿por qué actúo así? Pero cuando me acerco a Él, Él me dice: hijito, la razón de tu conducta es esta. Entonces yo digo: ay, yo fui burro toda la vida. Si hubiera sabido de dónde proviene esto, entonces iría allí y desde allí empezaría a mirar cómo encuentro un cambio. Pero eso solo pasa si tú te acercas a Dios. En otras palabras, diga conmigo: los cambios serán el resultado de que yo tenga una comunión con Dios. Amén. El Señor Jesús le dice a Nicodemo: mira, tú no quieres venir a mí porque tú no quieres dejar esas conductas que tú amas. Y al no venir estás justificando esas conductas. Vaya conmigo para que entendamos esto un poquito más adelante. Capítulo 8 del mismo libro de Juan. Creo que todos conocemos esta historia. Y a través de esto Dios nos va a mostrar algo muy lindo. Y ahorita volvemos a Juan, allá donde estábamos. Amén. ¿Me recuerda que hay que volver? Pero vaya al capítulo 8, dice, verso 1: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Pero miren que la reunión fue sorprendida o fue interrumpida por una situación. Verso 3: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto,
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow. Lo más lindo de Jesús es que cuando Él te corrige y señala un área de debilidad de tu vida, lo hace para perdonarte, restaurarte y levantarte. El hombre, cuando nos ve caídos, amados, nos quiere aplicar totalmente la justicia. Sabemos que la intención de los fariseos al llevar a esta mujer adúltera no era que Jesús le resolviera la vida a esa mujer. Ellos querían oír qué iba a resolver Jesús para poder acusarlo y así tener un argumento para matarlo. Pero Jesús, que conoce el corazón, sacó de un lado lo que ellos pensaban para ver la necesidad de esa mujer. Para todos en ese contexto, la vida de esa mujer estaba culminando. Ella tenía quizás que asumir las consecuencias de su pecado. La ley decía que si se sorprendía a alguien en el acto de adulterio, podían apedrearla y de esa manera quizás remitir la falta y buscar el favor de Dios. Eso Dios se lo habló a Moisés en el desierto. Pero Jesús quería darle una oportunidad nueva. Y mira el que está a su lado. Dios es el Dios de tu segunda oportunidad. ¿Saben qué es lo más lindo, amados? Que la gente está rodeando a esta mujer acusándole. Le dijeron: ella merece morir. Pero Jesús, para librarla de eso, parece ser, y algunos historiadores cuentan, que Jesús empezó a escribir en la tierra los pecados de las personas que estaban allí. Ellos, al verlo, e incluso cuando escuchan las palabras de Jesús diciéndoles: si alguno de ustedes hoy delante de Dios puede decir: yo no he pecado, pues comience. ¿Cuántos de ustedes son íntegros para reclamar justicia sobre esta mujer? Y la palabra dice que todos se fueron porque su conciencia los acusaba. Cuando Jesús ve que todos se fueron, le dice: mira, hija, ya no hay nadie a quien te condene. Pero el problema no es ese, el problema es lo que tú vas a hacer después de que te pongas en pie. Por eso le hace una sugerencia. Al final le dice: vete y no peques más. Cuando Dios confronta, cuando Dios saca y evidencia, saca a la luz la realidad de tu corazón, no lo hace para destruirte, para señalarte, para avergonzarte. Lo hace porque Él quiere extenderte perdón, porque solo sabe Él que a través del perdón tu vida puede ser distinta. Eso es lo que Dios hace, amados. Por eso la palabra nos enseña que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas, que dice, pero nosotros las tenemos tan presentes, amados. Muchas veces somos los primeros en levantar la piedra para señalar, para juzgar. Pero Dios quiere que aprendamos a tener misericordia. Diga conmigo: el objetivo del Señor cuando nos confronta es restaurarnos y levantarnos. Amén. Vuelva conmigo atrás. Pero ¿por qué será que nosotros no decidimos levantarnos? Y hay algo que me gusta mucho aquí del capítulo 3 que no vimos, pero quiero que lo miremos. Mire lo que dice el verso 20. Volvamos a leerlo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Jesús habla de la razón por la cual muchas veces no nos acercamos a nuestro Dios, porque no queremos ser reprendidos.
Y es necesario ser reprendidos. Yo sé que no nos gusta, amados. Yo sé que lo único que vulnera quizás eso es nuestro orgullo, pero es necesario ser reprendidos. No estamos acostumbrados que nos digan lo que no queremos oír, que nos amonesten o nos llamen la atención, pero hay momentos que lo necesitamos. Amén. Así que diga al que está a su lado, hay momentos donde es necesario que nos confronten. La palabra reprender viene de un griego que me impacta. Traduce de 3 maneras: amonestar, acusar y redarguir. Y quiero que miremos la segunda, la palabra acusar, porque no creo que sea lo que usted y yo creemos que es. Pensamos que acusar es que alguien nos señale y nos eche al agua, ¿verdad que sí? Quizás es el concepto que tenemos de ser acusados o acusar a alguien. Pero la palabra acusar es atribuir un delito a una persona. Así dice la Real Academia Española. ¿Qué dije yo? Atribuir un delito a una persona. ¿Por qué se le atribuye a alguien que ha cometido una falta un delito? ¿Por qué cree usted? Bueno, sí, porque faltó. ¿Por qué más? ¿Por qué lo vieron? ¿Qué más? ¿Cuál es el propósito de ello? Diga conmigo que asuma su responsabilidad. El sentido de la palabra reprender, más que acusar o señalar algo, es ayudarle a aquel que ha cometido un error a que asuma su responsabilidad. Y hoy estamos en tiempos, en medio de una sociedad que no asume su responsabilidad. ¿Usted no cree que eso es así? Así es, amados. Hoy es más fácil lavarnos las manos culpando a otros. Hoy es más fácil decir yo soy así porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar, dice una canción. Dígame si no es cierto. Hoy es más fácil que uno diga yo soy así por las circunstancias, por lo que me hizo aquel, por lo que me hizo fulana. Pero al final eso es una cortina de humo para evadir nuestras responsabilidades. Jesús le dice a Nicodemo, ustedes no vienen y exponen lo que hacen, no solamente porque no quieren ser corregidos, sino porque no quieren asumir la responsabilidad de sus actos. Estamos en un tiempo, amados, donde si queremos ver algo distinto, debemos asumir nuestras responsabilidades. Si yo cometí un error, debo tener la honestidad y la valentía para decir, fue mi culpa. Y yo me hago responsable para restaurarlo y para sanar el corazón de quien me toque sanar. Diga conmigo, Dios quiere que yo asuma mi responsabilidad. La palabra redarguir me parece muy linda, porque tiene que ver con convencer el corazón. Mire que cuando Jesús le dice a Nicodemo, ustedes no se acercan a la luz, o sea, no se acercan a mí, porque no quieren ser reprendidos, o sea, no quieren asumir su responsabilidad. Pero también esa palabra reprender traduce redarguir. Y casi que lo que Jesús le dice, ustedes no quieren ser convencidos de que lo que están haciendo no es correcto. Cuando hablamos de redarguir, estamos hablando de ese proceso interno que nosotros quizás vivimos cuando Dios nos convence de un pecado y nosotros decimos, ay Señor, sí te fallé, perdóname, yo voy a volver a ti, yo siento dolor por lo que hice. Es lo que Jesús le dice. Y por eso muchas veces vemos dureza en el corazón del hombre. Hay momentos que cuando cometemos errores, lo único que ven los demás es una posición dura y arrogante. ¿Usted no conoce a esas personas que cometen un error y tras del hecho se ponen bravos? Y uno dice, oiga, pero exacto, uno usa comentarios como esos. Pero al final es una justificación. ¿Por qué? Porque no quieren acercarse al Señor para un cambio. Hablamos de otros, pero yo creo que esa conducta la tenemos en el corazón.
¿Está aquí conmigo? Mire otra vez lo que dice Juan 8. Vamos que vamos a mirar algo más de allá también. Estoy alternando un poquito entre el uno y el otro. Verso 12 es la continuación de la historia de esta mujer que acaba de ponerse en pie y aprovechar la oportunidad de perdón que Jesús le da. Verso 12, en conclusión a lo que había pasado, Jesús le dice a la gente que le escucha lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? Wow. Quiero compartirle en esta mañana la manera en la cual nosotros vamos a caminar y andar en la luz. Vamos a alejarnos de las tinieblas. Ya entendimos lo que es tinieblas, ¿verdad? Y mira lo que dice allí: el que me sigue no andará en tinieblas. Dile al que está a su lado: el que sigue a Cristo ya no anda en tinieblas. Entendemos que tinieblas son todas las conductas que nos alejan de Dios. Todas aquellas conductas que Dios no aprueba, que muestran la ausencia de Dios en la vida del hombre. Amén. Y dice: el que me sigue ya no andará en tinieblas. Y la palabra seguir traduce ir en compañía de alguien. Javier dijo algo muy lindo orando. Y es que la palabra seguir tiene que ver con poner el pie en el mismo lugar donde alguien lo ha puesto antes. Está hablando de Jesús. El que sigue a Jesús tiene que estar dispuesto a poner el pie donde él antes lo había puesto. Eso es seguir a alguien. No solamente tiene que ver con esto, sino tiene que ver con imitar las conductas de Jesús. Quiere decir que la manera en la cual nosotros vamos a ser hijos de luz y a permanecer en la luz es imitando el comportamiento de nuestro Señor Jesús. Y para eso la única manera solamente es conociéndolo. Yo no puedo imitar a alguien que yo no conozco. Yo no puedo hablar como a alguien que yo no he oído hablarle. Dígale al que está a su lado: si tú quieres ser como Él, primero debes conocerle. Si yo a ustedes les digo: ríanse como se ríe mi primo el negro, la mayoría diría: ¿quién es el negro? ¿Cómo se ríe? Porque literalmente así es, amado. No podemos reproducir algo que no conocemos. Y usted puede tratar de cambiar a su esposa o su esposo, sus hijos, y venderles el discurso que sean o imiten a Jesús, pero ese proceso no se va a dar así, a menos que ellos conozcan a ese Dios. Pero la única manera de conocerlo, quizás no de pronto la única, pero sí una alternativa muy buena, es a través de lo que vean en ustedes. Muchas veces nosotros juzgamos a los demás diciendo: uy, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué esa respuesta? Y no nos damos cuenta que nosotros muchas veces hemos hecho lo mismo. Jesús dijo: ¿por qué ves la paja que tiene el ojo de tu prójimo, de tu amigo, de tu hermano, y no te das cuenta el tronco que tú tienes, la viga? Así nos pasa, amados. Queremos cambiar a todo el mundo y no nos damos cuenta que los primeros que deben cambiar somos nosotros mismos. Dígale al que está a su lado: los cambios comienzan. Y señálelo, dígale: contigo. ¿Quieres cambiar tu casa? Cambia tú. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Mire lo que dice Mateo. Vamos a ver algo sorprendente, muy lindo. Mateo capítulo 4. Yo sé que el Señor les está hablando en esta mañana. Capítulo 4. Mírelo desde el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí,
Neftalí y Zabulón fueron dos de las tribus de Israel que en esa zona se distribuyeron la tierra antes de entrar a la tierra prometida. ¿Recuerda usted? Bueno, los que no se acuerdan, solamente les digo algo para que se les quede en el corazón. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús visitó esa zona. Jesús fue allí a predicar. Y el escritor del libro de Mateo dice que en el momento en el que Jesús llegó a esa ciudad se cumplió algo que muchos años antes el profeta Isaías había dicho de esa tierra: que iba a llegar un día a Galilea de los gentiles la luz, que esa ciudad estaba asentada en tinieblas, pero que la luz iba a llegar allí. ¿Cuándo fue ese momento? Cuando Jesús los visitó y empezó a predicarles. Amén. ¿Entiende el contexto? Y mire lo que sigue diciendo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, diga conmigo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz que ese pueblo vio fue el mensaje de Jesús diciéndoles: arrepiéntanse. La palabra arrepiéntanse significa cambien su manera de pensar, porque el problema de cómo habla el hombre y cómo actúa está aquí. Usted y yo hablamos de lo que tenemos aquí y actuamos de acuerdo a lo que pensamos. La luz que Jesús quiso traer a esta ciudad fue esa, un cambio. Y la luz que Dios quiere traer a tu vida, a tu familia, a tus hijos, es esta: un cambio, un genuino arrepentimiento. Pero miren algo que me impactó. La palabra dice que, el verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Cómo estaba el pueblo de Galilea? Las personas, las familias que vivían allí, ¿cómo estaban? Dice, asentados en tinieblas. La palabra asentar es establecerse. Está hablando de un pueblo nómada. Los nómadas son los que están moviéndose, ¿verdad? Muy bien, yo todavía me acuerdo algo del colegio. Que cuando están en esa aventura, en ese caminar, encuentran un lugar muy bueno donde comenzar a construir una nueva vida, y allí se establecen. Lo más curioso es que ellos en las tinieblas encontraron un lugar para donde construir sus vidas. Y eso me sorprendió, amados, porque muchas veces nuestras vidas están como las de ellos, asentadas en nuestras tinieblas, en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestros malos caminos. Allí hemos querido construir una vida, y allí hemos querido incluso cimentar a nuestros hijos. Y nos sorprendemos cuando ellos se pierden, diciendo: ¿por qué él está así? Y no nos damos cuenta que nosotros mismos los edificamos en ellos. Es fácil decir, cuando nuestros hijos se salen de las manos: ¿por qué este es así? Ignorando que nosotros fuimos los primeros en dar el ejemplo para la dirección de sus vidas. Ese pueblo asentó su vida en la oscuridad. Es más, usa una palabra que no es tiniebla, sino sombra. Y la palabra sombra traduce de esta manera, y me impactó porque allí entendí lo que nos quería decir. Es colocarle un obstáculo al sol. Allí se forma la sombra, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y si entendemos el sentido espiritual, es ponerle un obstáculo a Dios para que Él no nos alumbre. Y cuando el hombre pone un obstáculo hacia las cosas de Dios, cuando su corazón se endurece, se obstina y quiere seguir viviendo de acuerdo a lo que él quiere, en esa condición estaba ese pueblo. Y es una situación muy difícil para una familia, para una casa,
cuando decimos construirla en pecado y cuando decimos apartar a Dios para que Dios ya no nos tenga que decir esto está bien o esto está mal, porque nosotros hemos decidido que Él no se meta. Eso es lo que quiere decir. Pero miren que el escritor dice que a ese lugar, en esas condiciones, Jesús vino. Y eso me parece muy lindo. Porque si fuera por nosotros, uno diría, uy, no, yo no me acerco a esa clase de personas con esas actitudes y en esas condiciones. No se merecen la luz. Es más, no se ha dado cuenta que hay gente que es cerrada, que es orgullosa, que no quiere cambiar. Y quizás muchas veces nosotros decimos, bueno, pero ¿para qué yo le digo algo si yo voy a perder es mi tiempo? ¿No le ha pasado eso? ¿Para qué nos desgastamos? Dejemos así. Él no quiere, ella no quiere. Pero lo curioso es que sí hubo uno que quiso ir allí, y ese fue Jesús. Y mire lo que sigue diciendo que me impacta. Verso 16. La última parte dice, luz les resplandeció. ¿Qué les pasó a esas personas? Diga conmigo, luz les resplandeció. Wow. Quiero decirle lo que significa la palabra resplandecer. Anótela, por favor. ¿Usted quiere saber lo que significa la palabra resplandecer? La palabra resplandecer tiene que ver con hacer salir. Viene de un griego que define hacer salir o hacer nacer o producir algo. Jesús va a ese tipo de personas y resplandece su luz sobre ellos. Y lo que nos quiere decir en esa acción es que Dios o Jesús produjo algo en ellos, los hizo salir de un estado. Es más, la palabra resplandecer es la misma que se usa en la Biblia para hablar del momento en la que una mujer está teniendo un bebé, en el momento del parto, y la partera tiene que meter sus manos para ayudar a sacar a ese niño que tiene dificultades para nacer. Y eso me ministró, porque me hizo recordar la forma en la que yo nací. Yo no quería nacer. Y mi madre me cuenta que cuando empezó el tiempo del parto, el momento, una enfermera tuvo que subirse a la barriga de ella y empezar a empujar, y del otro lado estaban sacando, y había esa lucha. Las mamás, no sé si me pueden entender, porque solo ellos pueden entender, yo no les puedo entender, pero puedo ilustrar lo que es esto. Y yo empecé a ser ministrado esta mañana y yo le decía, wow, Señor, ¿qué hiciste con ese pueblo? Un pueblo que se resistía a salir de esa condición. Un pueblo que se negaba por la obstinación y el orgullo de su corazón. Porque todo el tiempo se justificaba diciendo, esta es mi vida y yo quiero seguir así. Pero Jesús metió sus manos en ese vientre y empezó a sacarlos y empezó a hacer fuerza. Eso es lo que significa la palabra resplandecer, hasta que pudo sacarlo de allí. Y eso me pareció hermoso, amados, porque para Jesús la condición de ese pueblo no fue un problema, no fue una limitante. Él no los despreció. Él no dijo, quizás esta condición es el final de algo que nunca se pudo hacer. Él dijo, yo puedo hacer algo con esas personas que piensan y viven así. Yo puedo hacer algo. Yo voy a meter mis manos y voy a sacarlos. Voy a ayudarles a que nazcan a una vida diferente. Y yo quiero decirles de parte de Dios algo que el Señor me dijo esta mañana. Conociendo en parte la realidad y la condición de mi casa, yo como padre y como pastor de esta casa, conozco muchas de las realidades que ustedes viven. Y Dios me decía, diles que quizás muchos de ustedes, sus hijos, sus familias, hermanos, esposos, esposas, están en esta condición. Solo Cristo puede ir allá y sacarlos de eso. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque Él es el único que puede cambiar al hombre, amados. Si usted recuerda la historia que le conté ahorita de aquella mujer adúltera que fue sorprendida en adulterio,
el único que pudo cambiar la vida de esa mujer fue Jesús. Porque Él es el Dios de la segunda oportunidad. Mateo dice que en ese momento se cumplió lo que un día Isaías profetizó. Vaya conmigo a ese momento en el que Isaías declaró sobre esa región y sobre esas personas. Isaías capítulo 9. Y vamos a ver algo sorprendente, amados. Muy lindo. Capítulo 9 del libro de Isaías, verso 1. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Está hablando del momento en el que ellos conquistaron esa tierra, cuando las dos tribus de Neftalí y de Zabulón llegaron a ese lugar y empezaron a sentarse allí. Está hablando de eso. Dice: pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es una palabra profética, siglos antes, dada por el profeta Isaías, hablando del momento en el que Jesús iba a visitar esa tierra. Y aquí nos describe un poco más cómo vivía esa ciudad o esa tierra. Dice que no habrá siempre oscuridad, verso 1, para la que está ahora en angustia. En contexto, en el verso 9, Israel está siendo llevada cautiva por los asirios. Los asirios los invadieron y eran un pueblo muy cruel. Asesinaron sus niños, los despojaron, los hicieron sufrir. Pero Isaías decía: esto no va a perdurar. Esta no va a ser la condición para siempre de nuestras vidas. Va a haber un día donde todo esto va a cambiar. No todo va a ser angustia. ¿Saben por qué, amados? Porque en Cristo está nuestra respuesta. Esta semana hablaba con alguien y Dios me habló algo muy lindo. Como pastor tengo una debilidad y un defecto. Cuando yo me siento a aconsejar a alguien, de verdad lo hago con tanto amor que mi único deseo es ayudarle. Pero tengo que reconocer que yo no soy la respuesta para su vida, porque yo no lo conozco y yo no sé cuál es la realidad de su corazón y de su condición. Es que estoy emocionado y por eso sudo. Pero sí le puedo decir que hay uno en el cual usted puede encontrar su pronto auxilio y su socorro, y ese es Jesucristo. Y mi labor es enseñarle a acudir a Él, a que usted lo mire a Él antes que a los hombres. Porque la única respuesta para la condición de esa tierra y de esas personas es Cristo, como lo es para tu familia, para tus hijos, para tu esposa y para tu esposo. Es el único, amado. Por muchos años yo he visto personas que dicen: llevémoslos a la iglesia, que hable con el pastor a ver si lo cambian. Pero, amado, eso no funciona. Eso no funciona. Solo Cristo cambia y transforma el corazón de alguien. Solo es Él. Así que mira al que está a su lado y dile: si tu opción no es Cristo, de entrada te digo,
Estás llevado. Me parecen las palabras tan lindas de Isaías, que dice que cuando esta palabra se cumpla, van a vivir la experiencia como cuando el campesino va a ir a cegar, va a cosechar todo por lo cual había trabajado en toda la temporada, sembrando, cuidando sus maticas. Imagínense la alegría de ese pueblo al ver al Señor. Diga conmigo, era algo que habían esperado con ansias. Cristo es la respuesta de tu espera. Y hay momentos donde usted ha esperado, usted se ha esforzado, usted ha luchado, usted dice: Señor, pero ¿cuándo yo veré un resultado? Solamente en Cristo veremos ese resultado. Y ese será el motivo de nuestra dicha y de nuestra alegría. Y mire lo que dice, sigue diciendo: porque tú, verso 4, quebraste su pesado yugo. ¡Wow! Porque la luz, la presencia de Cristo en la vida de estos les dio libertad. Ser hijos de luz y tener la luz es tener la libertad plena en nuestras vidas. Por eso alguien que tiene a Cristo en su vida no puede seguir atado al pecado, a una conducta, a un vicio. Y mire cómo termina diciendo verso 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, está hablando del Señor Jesús, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y habla de unas cualidades muy lindas. Dice, la primera, ¿cuál es? Admirable. La segunda, ¿cuál es? La tercera, la cuarta, la quinta. ¡Wow! La palabra en el original, esa línea dice admirable consejero. No separa admirable de consejero, están unidas. En el original es así. O sea que ahí diría admirable consejero. La palabra admirable es sobrenatural. O sea que el sentido es que el consejo de Dios, ¿cómo es? Sobrenatural. La luz que este pueblo vio fue, diga conmigo, el consejo sobrenatural de Dios. Porque lo único que a ti te puede sacar de una circunstancia difícil, diga conmigo, es el consejo de Dios. Usted puede inventarse lo que usted quiera. Le pueden decir lo que usted quiera. Pero la única instrucción que es correcta y precisa es la voz de Dios en su vida. Si usted mira este contexto, está hablando del momento en el que Jesús va y encuentra a Pedro en la playa. ¿Se acuerdan de Pedro el pescador? El que lo negó, ese hombre apasionado. Él vivía en esta región. Jesús llega donde ellos estaban y empieza a predicar a todo el mundo. Su predicación no es: llegó la oportunidad para que se hagan ricos, o yo vine aquí para darles todo lo que anhelan y desean en su corazón. No, amados, lo leímos en Mateo. Él llegó a esa ciudad a decirles: arrepiéntanse, porque las conductas en las que ustedes viven, en esas están desagradando a Dios. Necesitan un cambio. Y entre esos, un hombre que muchas veces Jesús describió, era del vulgo, iletrado. Era un campesino, era un pescador. Oyó las palabras de Jesús. La luz le resplandeció. Jesús lo saca de su condición. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: si tú me sigues, haré de ti un pescador de hombres. En otras palabras, si tú me sigues, lo que eres hasta el día de hoy ya no lo serás más. Haré de ti algo nuevo. Pedro escuchó la voz del admirable consejero y le siguió. Y usted ve la historia, que hay un testimonio que la vida de ese hombre no fue la misma. Amados, si Dios en este tiempo nos trae su luz, lo importante es ver cuántos
vamos a atender a su consejo y vamos a decidir caminar en pos de ese consejo. Lo segundo que dice es Dios fuerte, porque eso describe su poder y su victoria sobre el mal. Si usted lee Isaías, dice que ese día se quebrará su pesado yugo. Wow, y me impacta porque tiene que ver con el yugo que tiene un buey. De pronto en las películas se ve eso. Bueno, uno ya si no va al campo no ve eso. Y es cuando está arando los bueyes, ellos tienen aquí en el cuello, en su cerviz, un yugo, algo con el cual arrastran una carga, y que hace que literalmente Dios les está diciendo: voy a hacerles libres de sus cargas. Es lo que está diciendo allí. Después dice Padre eterno, porque el resplandor que Él les dio es una relación continua con el Padre. Y es lo que Dios quiere darte a ti y a mí, una relación plena y continua, no solamente de hoy, amados, de siempre. Y al final dice príncipe de paz, porque la paz de la que habla aquí es la que describe Efesios capítulo 2. Vaya conmigo, Efesios capítulo 2. Dígame amén cuando lo tenga. Efesios capítulo 2. Verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y solo leo eso, usted léalo en casa, pero está haciendo referencia a que el perdón de Cristo quitó el muro que nos separaba, que nos impedía ser parte del pueblo de Dios. Su misericordia, su perdón que restaura, que da una nueva oportunidad, es lo único que nos da paz, porque la paz es estar a cuentas con Dios. Y lo que Jesús hizo en esa tierra fue restaurar, fue limpiar, fue sanar, fue levantar una generación caída, atada, que por años, aunque quisiera, no podía salir de ese estado, que Dios la sacó porque quiso darle una nueva oportunidad, porque ese es Dios. Dios no se limitó a la condición de ellos, no los rechazó, no los señaló, no los juzgó. Es más, miren, amados, cuando Jesús dijo que Él venía de Galilea, muchos dijeron: ¿de Galilea saldrá algo bueno? Porque era una tierra totalmente perversa. Pero diga conmigo: Dios de lo malo puede sacar algo bueno. Y yo te digo esto para animarte en tu esperanza acerca de la obra que Dios puede hacer en el corazón del hombre. Dios puede abrir los ojos, Dios puede rescatar, Dios puede libertar, Dios puede cambiar la condición del ser humano. Solo Cristo lo puede hacer. Y en esto nos está anunciando y prometiendo esto, amados, porque no hay corazón tan duro que se resista al amor que lo ablanda todo. Dígale que está a su lado: usted puede ser muy duro, pero el amor de Dios lo puede hacer muy blandito. Así de sencillo. Cierre sus ojos conmigo. Que el Señor Jesús no diga: la luz del mundo vino a ellos, pero ellos la rechazaron, porque no quisieron abandonar sus conductas, sus caminos. Que Dios diga de nosotros: la iglesia preparando el camino aceptó la luz, esa luz que ha venido a llamarnos a un cambio.
Esa luz que nos ha dejado ver nuestra condición, nuestras debilidades, nuestro pecado. Pero esa luz también que nos convence, que nos redarguye, que está dispuesta a sacarnos de en medio de esa imposibilidad. Esa luz que habla y llama todo el tiempo diciendo: arrepentíos, cambien su manera de pensar, no sigan de la misma manera, deténganse, hay algo mejor, vuélvanse a Dios. Esa es la luz que en este tiempo ha venido sobre nuestras vidas, quizás para darnos la conciencia que antes no teníamos, para darnos cuenta que muchas de nuestras decisiones no apuntaban hacia lo correcto. Porque es Dios que abre los ojos del hombre para que el hombre sea consciente. Todo esto Dios lo hace porque quiere darte una oportunidad nueva, porque quiere extenderte su perdón, su gracia, su misericordia, porque hay consejo para ti, porque Él quiere que tú veas cómo Él vence todas aquellas cosas que por años te han vencido a ti, porque Él quiere que tú vuelvas al Padre y estés en paz con Él. Amada iglesia, se acabó la actitud arrogante que por muchos años hemos mantenido frente a Dios, diciendo: yo no quiero cambiar, esta es mi vida. ¿Y cuántas veces nos alejamos para justificar lo que vivíamos? Porque no estábamos dispuestos a bajar la guardia y permitir que se nos señalara, que se nos confrontara, que se nos reprendiera. Pero déjame decirte que cuando Dios confronta, no lo hace para dejarte tirado en el piso en tu fracaso. Dios lo hace para decirte: levántate y no peques más. Yo te doy una segunda oportunidad. Vivamos con esa luz. Vivamos en esa luz. Permitamos que Cristo haga parte de nuestra vida en totalidad. Démosle lugar a Él en nuestras vidas. Yo no sé cuál sea tu condición en este día, pero yo creo que tú necesitas la luz como yo la necesito. Y así como Jesús le dice a sus discípulos y aún a aquella mujer que todavía le estaba escuchando: el que me sigue a mí saldrá de sus tinieblas. Con el tiempo esta mujer va y busca a Jesús, se postra ante sus pies y empieza a llorar y a enjugar los pies y a lavar los pies de Jesús y a limpiarlos con su cabello. Ella realmente en eso mostró su deseo de seguir a Jesús. Fue a buscarle y a encontrarle. Y en eso dijo: yo dejé, Jesús, mis tinieblas. Yo no me paré de aquí a volver a lo mismo. Yo tomé la decisión de pararme, gracias a tu perdón y a tu oportunidad, a hacer algo diferente. Y eso es rendirme a tus pies. Es el año de tomar una decisión, amada iglesia. Es el año de permitir que Dios ordene nuestros pasos. Es el año de evidenciar la presencia de Cristo en nuestro estilo de vida. Pero también es el año, el tiempo donde Dios dice que luz alumbrará a aquellos que están en tinieblas, y Dios los sacará de allí. Y esto lo dice para animarte, para alentarte. A ti que eres padre, a ti que eres esposo, esposa, y quizás has visto oscuridad en ti o en los tuyos. Dios lo hará.
Dios lo hará. Y la que lloraba en angustia, y la que oraba diciendo: ¿hasta cuándo será esto? ¿Qué más tendremos que vivir? Dios anuncia el día donde su Hijo abrirá los ojos de aquellos que no pueden salir por sí mismos de su condición, porque solamente es Cristo quien lo puede hacer. Levanta tus manos y dile: Señor, resplandece sobre mí. Dile con tus palabras: resplandece sobre mí. Resplandece sobre mí, Jesús. Resplandece sobre mí. Sácanos de nuestras tinieblas. Confronta nuestra vida, exhórtala, corrígela, pero vuélvenos a ti, por favor, vuélvenos a ti. No queremos vivir más así, no queremos perder más el tiempo en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Necesitamos estar en paz contigo. Restáuranos con tu consejo. Libértanos con tu poder. Y déjanos disfrutar de una relación y una amistad contigo. Resplandece tu luz, como tú dijiste, sobre esta casa. Y disipa todo argumento, toda justificación que hace que nosotros seamos necios y tercos y persistamos en lo mismo. Ayúdanos en esto, Padre. Tómate un tiempo incluso para orar por los tuyos, tus hijos, y dile: Señor, resplandece sobre ellos. Resplandece sobre ellos para que se puedan convertir. Dile como de la misma manera que fuiste a Pedro, ve donde ellos, quizás donde nadie quería ir, quizás a donde nadie quería atreverse, Señor, quizás acercarse. Tú sí vas y sácalos de allí. Llámalos a una nueva vida, a que suelten sus redes, la manera en la cual hasta ese punto actuaban, vivían. Llámalos a algo nuevo. Allí llamaste a 3 y te siguieron. Y lo que tú hiciste de ellos fue sorprendente. Déjanos y déjales oír tu llamado al cambio y al arrepentimiento. Redarguye sus corazones. Así te lo pedimos, Señor Jesús. Por favor, Padre. Si tú estás aquí en esta mañana, amado, es porque creo que Dios preparó todo, aún el mensaje, para que entendiéndolo tú pudieras ponerte a cuentas con tu Dios. Es momento de ponernos a cuentas con nuestro Dios. Es momento de arrepentirnos, de reconocer nuestro pecado, de pedir perdón y de levantarnos de nuevo. Porque hay personas aquí que han estado lejos de Dios, han puesto sombra, impedimento, han estado alejados por sus conductas, su vida. Pero Dios te llama a que te pongas a cuenta, para que permitas que su luz hoy te convenza, te redarguya y puedas salir de este lugar no siendo el mismo, sino hacia una vida distinta. Porque esa es la oportunidad de Dios. No digas: Señor, pero ¿cómo me vas a perdonar esto o aquello? No hay pecado lo suficientemente grave o sucio que Dios no pueda limpiar y perdonar. Dios perdona y limpia, amados. Dios perdona y limpia, y aún olvida. Pero perdona para que, de la misma manera como lo hizo con la mujer allí adúltera, diciéndole: ya no están los que te juzgan, levántate y no vuelvas a lo mismo. No vuelvas. Porque la oportunidad de Dios no consiste solamente en recibir su perdón, sino en permitirnos vivir una vida distinta a la que estábamos viviendo.
Permíteselo hoy. Dile conmigo: perdóname, Padre, por mis errores, por mis desaciertos, por mi pecado. Hoy reconozco que hay tantas cosas que hago, que pienso, que hablo, que me alejan de ti. Dile: pero peor aún, muchas veces yo me he complacido en eso y me justifico. Pero hoy, frente a lo que me has hablado, redarguido por tu espíritu, te digo: quiero cambiar, no quiero seguir igual. Dile: me acerco a la luz que se ha acercado a mí para aprovechar la oportunidad. Dame tu mano. Yo quiero estar contigo. Quiero caminar contigo. Haz lo que tengas que hacer hoy en mí. Líbrame de la angustia, del pecado, de las consecuencias de mis malas decisiones. Rompe el yugo pesado que he cargado. Y entonces podré ver al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno y al príncipe de paz. Dile: abre mis ojos, porque yo quiero verte. Dile: yo quiero verte, yo quiero conocerte. Gracias, Señor Jesús.